Walter, ¿me avisas? Sí, está cargando un momento. Ok. Generalmente el esquema es 3, 2, 1, acción. Y así ya sabemos que empezamos. Y el Oscar es... Estamos en vivo, ahora sí. Muy bien. Muy buenas noches. Esta vez, en la segunda sesión de nuestra campaña Salvemos la Libertad con Ideas, tenemos el honor de contar con la participación de Guillermo Cabieses, quien es abogado por la Universidad de Lima, tiene grado de maestría por la Universidad de Chicago y es un reconocido defensor de las implicancias que tiene en la vida económica la normativa legal, es decir, lo que comúnmente se llama el análisis económico del derecho. Amén de esto, es un eximio articulista, defensor de los derechos de todos, no solamente de los oprimidos o de los opresores, como algunos gustan dividir a las personas, y nos va a explicar hoy día un tema bastante importante. Importante porque estamos en un momento crucial de decisión, de reflexión nacional sobre las perspectivas económicas y los futuros planes de gobierno que se están presentando en esta segunda vuelta. Por eso es que hemos titulado la sesión de esta tarde Falacias económicas en los planes de gobierno. Sin más preámbulos, salvo agradecer a las instituciones que nos apoyan, CITEL, Ayer, Bastiat Society Venezuela, IPL Libertad, con la participación también de la Asociación para la Educación Económica de los Andes, del Cusco, Liber Libertas y República Liberal, además de el Foro Liberal Iqueño, quienes están no solamente apoyando esta iniciativa, sino también participando en este, esperamos, fructífero diálogo con los conciudadanos. Guillermo, muy bienvenido y la sala es tuya. Gracias Martín, gracias al Centro de Ilustración Republicana por invitarme a hablar acerca de los principales aspectos de los planes de gobierno, pero en realidad me voy a limitar por una cuestión de espacio y de importancia al plan de gobierno de Perú Libre. Dante Alighieri dijo en la Divina Comedia que el infierno tiene reservado, es un lugar más oscuro para aquellos que mantienen la neutralidad en tiempos de crisis moral, así que de una manera de pronto poco académica voy a anticipar que mi charla de hoy será una crítica al plan de Perú Libre porque lo considero nocivo para el futuro de nuestro país y de las personas que vivimos aquí. Sin perjuicio de eso, he leído el plan de gobierno de Keiko Fujimori, por lo que si en algún momento en las preguntas alguien quiere incidir en ese plan, encantado lo haré. Sin embargo, el de Perú Libre me parece que es tan peligroso que va a meritar toda la atención expositiva y luego en las preguntas podremos tocar el otro si a alguien le es importante. Para esto lo que he hecho es una breve presentación en donde me he limitado a resumir los puntos principales que en materia económica trae este plan y a propósito de ese resumen comentaré por qué las ideas que contempla son, en mi opinión, erradas. No sé si me puedan ayudar con compartir la presentación, por favor, Martín o Walter. Ahí está. Entonces vamos a hablar de los principales aspectos del plan de gobierno de Perú Libre. La siguiente, por favor. Lo primero que debemos decir es que el candidato Castillo está postulando claramente con ese plan de gobierno. Él ahora puede decir que no es comunista, que no quiere que lo terruqueen y demás, pero el plan de gobierno se reconoce como un plan de gobierno marxista, leninista y mariateísta. La verdad es que yo creo que mariateísta no tiene mucho,
Creo que Mariátegui tenía una vocación que estaba más focalizada en el problema del indio que en el problema del trabajador, como lo definía Marx, sino que creo que es un plan profundamente leninista, entendido como un sistema a través del cual se coopta de la forma que sea necesaria el poder estatal para que éste responda a un único partido. En esa línea, él quiere modificar la constitución política del Perú por los motivos que vamos a ver a continuación. Pero el propio plan, que dicho sea de paso, no fue escrito por Castillo. Yo creo que Castillo ciertamente no es un ideólogo, es más un personaje que se ha creado a propósito de esta campaña. Se reconoce como marxista-leninista mariateguista y dice que aquella izquierda que no es de este radicalismo, de este extremo, sencillamente obra a favor de la derecha con la más alta hipocresía. Entonces califica a los izquierdistas que podrían llamarse de izquierda moderna, de izquierda progresista, como hipócritas que le hacen el juego a la derecha. Eso está en el plan de gobierno, ustedes pueden hacerlo si gustan. Dale la siguiente. ¿Qué es lo que propone a grandes líneas el plan de Castillo? Propone un régimen que se oponga, como si estuviésemos en 1917, en plena revolución leninista, que se oponga a lo que él denomina el neoliberalismo, que se oponga al antiimperialismo, curiosamente descentralice el país mediante un Estado que sea regulador del mercado y que haya una actividad empresarial intensa por parte de las empresas. Es bastante, ¿cómo llamarlo?, combativo el plan en una retórica, en una narrativa de lucha de clases, de ricos contra pobres, de nacionales contra extranjeros. Es bastante polarizante. Y entonces apela el plan a esta dinámica de que el Estado ha sido el principal causante de lo que él denomina una situación crítica en el Perú, porque ha entregado los recursos a las transnacionales, ha privatizado las empresas públicas y ha minimizado el rol del Estado. En esa línea, lo que Castillo quiere, o lo que Perú Libre quiere, daré la siguiente, es modificar la constitución política. Pasa a la siguiente, por favor. Modificar la constitución política. Y aquí vemos el primer atisbo de lo radical que puede ser el plan de Perú Libre. Sostienen en el plan de gobierno que si bien la Constitución de 1979, que era una constitución que en lo único que se diferencia de manera sustancial de la Constitución de 1993 es en su régimen económico, era una constitución oligárquica que permitía el mantenimiento de la oligarquía peruana, pero que al menos dejaba una pequeña ventana para cierta actuación estatal. Quien haya tenido oportunidad de leer ambas constituciones se dará con que la Constitución de 1979 era una constitución bastante planificadora, bastante socialista, que daba el rol planificador en la economía del Estado y que permitía que participe directamente mediante empresas públicas en un sinfín de sectores. Con lo que tenemos que, si esa constitución le parece que no era una constitución estatista, lo que nos espera pues es un régimen en donde todo sea controlado directamente por el Estado. ¿Por qué señala él que debe cambiarse la Constitución? Por 4 razones. La primera es que es una Constitución individualista.
Y es curioso porque sostiene que es una constitución individualista porque en lugar de promover la solidaridad, promueve la competencia. Y esto nos da otra señal de alerta. La competencia es un fenómeno que se produce en el mercado. Y la competencia es lo que permite que las empresas puedan brindarle mejores servicios y bienes a mejor precio o a precio más bajo a las personas. Nosotros vemos que en la vida en sociedad hay dos formas de interactuar: la solidaridad y la competencia, o la colaboración y la competencia. Si uno no tiene un planificador centralizado, si uno no tiene a alguien que esté dando las órdenes sobre cómo todos deben de cooperar, entonces lo normal es que se dé el fenómeno competitivo. Las empresas van a competir entre sí para atraer la atención de los consumidores. Si uno no cree en el proceso de mercado, no cree que sea bueno que hayan varios proveedores de bienes compitiendo entre sí, tratando de generar mejores precios, tratando de generar mejores condiciones, sino que cree que debe haber solidaridad y cooperación, lo que nos está diciendo es que no va a haber mercado. Porque la lógica individualista es la lógica que permite que cada quien, buscando satisfacer sus propios intereses, satisfaga los de los demás. Entonces, la primera situación es, como él no cree en el proceso de mercado como un mecanismo eficiente para lograr la asignación de los recursos en una sociedad, cree que esta constitución está errada. Lo segundo es que es una constitución privatista. ¿Y por qué es privatista? Porque ha entregado las empresas estatales a las manos privadas de empresarios transnacionales o empresarios nacionales. Y dice que eso ha sido una especie de robo organizado que ha impedido que el Estado preste los servicios que está llamado a prestar. Aquí, nuevamente, vemos una segunda señal de alerta. Bastará, como vamos a recordar durante la charla, recordar cómo eran las empresas públicas antes de la Constitución del 93, cómo uno se podía demorar 3 años en obtener una línea telefónica, cómo incluso habían anuncios en el periódico que decía se vende en casa con teléfono, porque conseguir que le pongan teléfono a uno era una cosa impensable. Pero la crítica que le hace la Constitución es que se han privatizado empresas estatales cuando en realidad eso se dio fruto de la inoperancia, la ineficiencia, la ineficacia de las empresas estatales. Luego critica la Constitución del 93 por mercantilista. Y aquí utiliza erradamente el término mercantilista. El mercantilismo no es otra cosa que el lograr desde el sector privado beneficios que sean otorgados por el sector público. En el Perú hay muchísimo mercantilismo, pero la Constitución en sí no es mercantilista en el sentido que él señala. Él señala que lo mercantilista es lo que se rige por la ley de la oferta y la demanda. Y la verdad es que la ley de la oferta y la demanda es una ley que corresponde a la naturaleza de los seres humanos y no al régimen económico que se escriba en un documento. Las personas nos vamos a comportar siempre en función de la oferta y la demanda porque es nuestra naturaleza. Siempre trataremos de obtener aquello que necesitamos al menor precio posible. Y si se trata de un régimen controlista, como el que este señor quiere imponer y como el que Lenin pudo imponer en la Rusia comunista, que instauró luego de la Revolución del 17, de 1917, lo que pasará es que se crearán mercados negros que respondan a la ley de la oferta y la demanda. Pero el mercantilismo es un fenómeno que nada tiene que ver con la oferta y la demanda, sino que tiene que ver con el favoritismo por parte del Estado de una persona que actúa en el sector privado al que le da un beneficio. Ese es el mercantilismo y esa constitución que él tilda de mercantilista
no es mercantilista en sí. Lo que es mercantilista es el Estado. Y claro, habría que entender que mientras más poder tenga el Estado, más mercantilismo habrá en una sociedad, porque tiene más posibilidades de conceder privilegios a ciertas personas que participen del Estado. Entonces, si quiere combatir el mercantilismo, lo que tiene que hacer es reducir el Estado y no ampliarlo. Y eso es una de las falacias que hemos identificado en este plan. Y el segundo es que es, mejor dicho, y el cuarto es que es entreguista, y esto va atado con el privatista. Es entreguista porque ha entregado yacimientos estratégicos a capitales transnacionales. Aquí vamos a ver que Perú Libre tiene una intención expresa, una intención declarada de cerrar las fronteras del Perú y evitar la inversión extranjera, que la inversión extranjera llegue a nuestro país, lo que sería lamentable para todos los peruanos, como vamos a ver a lo largo de la charla. Dale a la siguiente, por favor. ¿Qué es lo que quiere lograr en este nuevo régimen económico que plantea en su plan de gobierno? Porque básicamente lo que él propone es un cambio constitucional que se enfoque en lo económico, que reescriba el capítulo económico. Y empieza con esto que él denomina la economía popular con mercados. ¿Ok? Y él es muy cuidadoso, Cerrón es muy cuidadoso en los términos, porque lo que él sostiene es que no puede haber una economía de mercado, sino una economía con mercado, como si el mercado fuese algo que se permite o se prohíbe. Y eso es una falacia. El mercado es un proceso espontáneo que va a surgir en la medida en que las personas tengan necesidades y tengan capacidad de intercambiar. Y ese mercado funcionará más o menos perfectamente en función de los derechos de propiedad que existan. Él, al decir que quiere una economía popular con mercados, lo que está diciendo es que en ciertos sectores va a permitir la propiedad privada y esa propiedad se va a poder intercambiar en esos pequeños sectores donde él va a permitir que el mercado opere. Y en lo demás no habrá mercado, porque todo estará designado desde el gobierno central, como en cualquier régimen comunista del mundo. ¿Qué nos han demostrado a lo largo de la historia de esos regímenes comunistas? Que el mercado igual es un fenómeno, es una fuerza incontenible. Y ahí donde se prohíba, surgirán los mercados negros. Si fuese suficiente prohibir la operación del mercado para que toda actividad transaccional cese en ese mercado, bastaría con la prohibición de la comercialización de drogas para que no exista un mercado de drogas. Y que es lo que vemos, que el mercado de drogas existe a pesar de la prohibición. Cree además que el rol económico del Estado es lograr que la riqueza sea social y no individual ni grupal. Esta es una segunda falacia. ¿Por qué es una falacia? Porque la sociedad no existe. Solo existen los individuos. La sociedad no tiene riqueza. Tienen riqueza los individuos. Ustedes se levantan todas las mañanas de la cama y hacen el esfuerzo de ir a trabajar y a realizar actividades para ganar un sueldo que les permita a ustedes mantenerse, no a la sociedad. El hecho que ustedes se levanten todas las mañanas y salgan a trabajar, lo que hace es que otras personas puedan contar con sus servicios y esas personas que requieren sus servicios están mejor, porque han podido contratarlos. Pero ellos también lo hacen porque necesitan de su ayuda, no para darles dinero a ustedes. Entonces, esta dinámica de que la riqueza es social es perversa, porque niega al individuo. Lo que está diciendo es que toda la riqueza le pertenece a la sociedad. Como la sociedad no existe, ¿quién dispone de la riqueza? El Estado, que la representa. ¿Y quién representa al Estado? En el caso del plan de gobierno de Cerrón, que Castillo, casi como un muñeco ventríloco, va a terminar recitando si es que sale elegido, va a ser Cerrón. Entonces Cerrón va a definir cómo es que se distribuye esta riqueza
social que tendremos los peruanos, como hace Maduro, como hizo tantos años Fidel Castro, como hizo Chávez en su momento, como hizo Stalin en Rusia, como hizo Mao en China, y tantos ejemplos lamentables tenemos de eso. Entonces, él quiere una economía que esté al servicio del partido y él es el dueño del partido. Para esto, ¿cómo quiere lograr tener este control? Mediante empresas estatales. Empresas que puedan competir con los privados. Y este es un fenómeno sumamente perverso y falaz. Las empresas privadas, está ampliamente demostrado, no tienen capacidad de competir con los privados porque no tienen los incentivos correctos para poder competir con los privados. Los privados o generan rentabilidad o quiebran. ¿Y qué es lo que pierden? El dinero de los empresarios que invirtieron en esos proyectos. Las empresas estatales no crean rentabilidad, pero no quiebran, por lo menos no en el corto plazo. ¿Por qué? Porque se van financiando con los impuestos de todos los peruanos. Y este fue un gran salto que dio hacia el desarrollo de la Constitución del 93, señalando que el rol del Estado en la economía era subsidiario y que solamente si un servicio no podía ser provisto por el sector privado, entonces el Estado debía intervenir. ¿Por qué? Porque interviene con el dinero de todos los peruanos. Y es mejor que algunas personas que identifiquen una oportunidad en el mercado arriesguen su propio dinero y no el dinero de todos los demás peruanos que podría gastarse en salud, en educación, en seguridad, y no en poner una empresa que le compita a, qué sé yo, DirecTV en la provisión de servicios de cable o a Toyota en la provisión de vehículos. Esto, sumado a que este señor plantea que no hayan empresas extranjeras en el Perú, nos lleva a una economía cerrada. Y una economía cerrada es una economía en donde el Estado, a través de sus empresas, es el único proveedor. Y entonces, ahí sí vamos a terminar siendo esclavos del Estado, como se ha visto en otros ejercicios comunistas a lo largo de la historia. Niega también, como una crítica, que la Constitución del 93 sea una constitución que tenga una posición firme contra los monopolios. Porque lo que dice es que los monopolios deberían estar absolutamente prohibidos y no solamente sancionados cuando se presenta un abuso. ¿Sí? Aquí lo que sostiene es que el gobierno va a tener mano dura y va a prohibir todos los monopolios, menos naturalmente los estatales, en los sectores estratégicos donde salvaguarde los intereses nacionales. Y esta lógica es curiosa, porque es la lógica que denunciaba James Buchanan cuando hablaba de la teoría de la elección pública. La dinámica de que el burócrata es bueno y el empresario es malo. Es decir, si el monopolio del agua o de la electricidad lo tiene el Estado, no se va a comportar como un monopolista. Pero si el monopolio del agua o la electricidad la tiene un privado, se va a comportar como un monopolista. Y bastará ver que hay mucho más penetración en los mercados privatizados, así se trate de un monopolista, que en los mercados estatales, ¿no? Entonces, si quisiese prohibir los monopolios, debería prohibirlos incluso respecto del Estado. Pero claro, respecto del Estado se aplican otras reglas como vamos a ver ahora. Y finalmente quiere regular el mercado en todos sus aspectos, ¿no? Él habla de regular, de un Estado regulador del mercado. Digamos, hace un tiempo había una discusión a propósito del precio de las medicinas y a propósito de las prácticas explotativas y la usura y demás en ciertos sectores puntuales, porque teníamos el miedo de regresar a las épocas de Alan García, donde la regulación de precios genera escasez. Porque al final del día, la gente invierte su dinero con el propósito de hacer una rentabilidad, no una pérdida. Y si yo invierto dinero y no voy a poder tener la rentabilidad que espero, lo que haré es no invertirlo. Lo que este señor propone, por ejemplo, es regular el precio de la educación. Es que hay un tarifario único para las clínicas privadas. Con esto, lo que terminará sucediendo es que empresarios privados
no invertirán en esas actividades que tienen precios regulados, a menos que los precios se regulen por encima del mercado. Y si se regulan por encima de lo que el proceso de mercado arrojaría, entonces la regulación no tiene ningún sentido, ¿no? En buena cuenta, ¿qué es lo que nos traería este régimen económico? Nos traería un centralismo espantoso, en donde los burócratas que ingresen con Castillo y Cerrón al gobierno definirían qué es lo que se debe producir, qué es lo que se puede comercializar, qué es lo que se debe cobrar por algo. Una nacionalización efectiva de la economía mediante la provisión directa por parte del Estado de los bienes o mediante la provisión privada con la intervención del Estado regulando las condiciones y los precios a los cuales se tiene que dar. Es decir, la libertad de empresa como la conocemos, que es algo que critica muchísimo Cerrón en este plan, se extinguiría. Y es curiosa porque es esta libertad de empresa la que nos ha llevado a sacar a tanta gente de la pobreza. Porque la libertad de empresa la gente probablemente la asocie equivocadamente con las grandes transnacionales o las grandes corporaciones nacionales que han hecho diversos imperios de mercado, ¿no es cierto?, que participan en múltiples industrias. Pero la libertad de empresa también está en el señor que crea un puesto de mecánica, o en el que tiene un kiosco de periódico, o en el que va casa a casa arreglando desperfectos, o en el carpintero. Esa es libertad de empresa. Y la posibilidad del carpintero de pactar con alguien tanto por una puerta, tanto por un mueble, o del gafitero tanto por instalar un baño. En el fondo, esa es la libertad de empresa, esa es la libertad de contratación que él niega. Y esa libertad se aplica mayoritariamente día a día por las personas que tienen menos recursos, no por las personas que tienen más recursos. Pero en la narrativa que crea el socialismo de la lucha de clases, tiene que tratar de negar la realidad para victimizar a unos sobre otros. Dale a la siguiente, por favor. ¿Qué más quiere hacer? Quiere revisar todos los contratos celebrados con transnacionales y renegociarlos. Y esta renegociación es la tapa, como dirían. Ya esta es una cosa surreal. Él lo que le va a proponer a las empresas es, hoy en día el reparto de las utilidades de la empresa es 30% para el Estado, que es el impuesto a la renta, y 70% es la rentabilidad que se lleva el privado. Él lo que propone es invertirla y decirle a las empresas, hoy tenemos esta dinámica, pero vamos a invertirla. Entonces tú te puedes llevar el 20% y el 80% se lo dejas al Estado. Esa lógica, que es sensacional en su mente, lo que permitirá es incrementar el presupuesto de la República de manera sideral, de tal forma que se puede invertir el 10% del PBI en educación y el 10% del PBI en salud. Lo que probablemente no se ha puesto a pensar en su cerebrito el señor Cerrón es que las empresas que ya invirtieron en el Perú no van a aceptar esto. Y claro, ¿cuál es la amenaza de no aceptar esta propuesta tan justa que haría el Estado de Cerrón y Castillo? Expropiarles la empresa, expropiarles el yacimiento, expropiarles los bienes y demás. Y claro, ¿qué es lo que pasaría en un evento como ese? Sin duda, estas empresas se irían al CIADI, ¿no es cierto?, que es un organismo de arbitraje internacional para inversionistas que han visto sus derechos afectados por violaciones de las leyes bajo las cuales se hicieron sus inversiones en otros estados, a demandarnos. ¿Okay? Y sin duda nos ganarían esas demandas. Y entonces el Estado peruano no pagaría probablemente esas indemnizaciones y nos volveríamos un paria internacional como es Venezuela, como es Cuba. Y cuando querramos regresar
al sendero del globalismo, al sendero de la apertura que nos ha permitido salir de esta pobreza gracias a las empresas que han venido y han arriesgado en el Perú el capital de empresarios extranjeros creando puestos de trabajo, tendríamos que pagar todas esas indemnizaciones. O sea, de facto, ese señor, aplicando esta medida, quebraría el Perú. Okay. Curioso es, además, que imaginemos un mundo ideal, un mundo de fábula, como el que este tipo cree que se puede dar. Y le dicen al empresario minero, por decir, oye, ¿sabes qué? Tú tienes una mina y yo lo que te propongo ahora es que tú te quedes con el 20% y yo me quede con el 80%. ¿Qué es lo que hará ese empresario minero? Digamos, por lógica, verá cuáles son las actividades, cuáles son las vetas, cuáles son las minas, que son realmente productivas y que pueden soportar una rentabilidad aún quedándose con el 20%. Y solamente explotará esas. Todas las demás actividades que eran rentables cuando él se quedaba con el 70%, pero no son rentables cuando se queda con el 20%, las cerrará. Y por lo tanto, ¿qué generará? Desempleo. Generará menos actividad periférica, porque cuando se cierra una empresa, no solamente se cierra la empresa, sino se afecta toda una cadena productiva. En el caso de las minerías, el empleo indirecto que genera es enorme. Desde los restaurantes que se ponen en las ciudades cercanas a la mina, donde la gente se tiene que mudar para poder trabajar, hasta la venta de maquinaria, de autos, de servicios, de televisores, de supermercados y demás. Eso, de facto, creará desempleo. Entonces, no es tan fácil como pensar que un inversionista va a decidir invertir la proporción de lo que paga de impuestos y lo que se queda como rentabilidad sin afectar de inmediato su estructura productiva de costos. Entonces, esto representa un desconocimiento económico gigantesco. Ya como cereza de la torta, quiere que ese 20% con el que se queda lo invierta en el Perú, ¿no? Entonces, de facto, esta propuesta lo que busca es la estatización de las actividades que han sido realizadas por entidades extranjeras que han celebrado contratos con el Perú. Y sinceramente lo plantea porque dice, si no aceptan esta fórmula trasnochada, ridícula, lo que vamos a hacer es vamos a estatizar. ¿Y qué vamos a estatizar? La minería, el petróleo, el gas, la aeroenergía, las comunicaciones, las tierras agrícolas y demás. Es decir, todos los recursos que mueven hoy la economía van a pasar a estar en manos del Estado. Ya hemos vivido antes las épocas en donde los medios de comunicación, en donde las mineras, en donde el petróleo estaba en manos estatales, y la verdad es que nos llevó a un colapso absoluto del que nos sacó felizmente la Constitución del 93 con las pocas privatizaciones y reformas que hizo, y este señor empeñosamente quiere volver por ese paso. Quiere reemplazar paulatinamente al empresario extranjero por el empresario peruano. Es decir, quiere lograr un régimen absolutamente mercantilista en donde le quite al extranjero y le dé al peruano, ¿no es cierto? Eso también ya lo hemos visto antes los peruanos. Y quiere obligar al empresariado peruano que se va a hacer de estos beneficios que se van a generar dadas estas expropiaciones, quiere obligarlos a adquirir bienes y servicios de pequeñas y medianas empresas regionales. Es decir, todo planificado y por la fuerza. Si una pequeña o mediana empresa regional es menos eficiente que una empresa limeña, entonces va a forzar al empresario peruano que quiera operar en esa región a comprarle a esa empresa a un precio más caro, que es más ineficiente. ¿Qué es lo que va a pasar con ese empresario peruano? Va a ser más ineficiente, pero no tiene nada de qué preocuparse, porque no va a poder comerciar con nadie que no esté en el Perú. Entonces, en buena cuenta, ese empresario peruano
va a haber restringida su posibilidad de crecimiento, restringida su posibilidad de éxito, porque el mercado que le queda está circunscrito al Perú, que va a dominar como un señor feudal, el señor Cerrón, a través de este muñeco ventríloco que ha creado, que sería el señor Castillo. Dale la siguiente, por favor. ¿Cuál sería la política laboral? ¿No? La política laboral sería absolutamente inflexible y trasnochada. Para empezar, quiere darle a los sindicatos poder político. ¿Cuál es la lógica de los sindicatos poder político? La lógica es que los empresarios nacionales, porque todos los extranjeros sin duda se van a ir, y los pocos nacionales que queden, estén subordinados a los sindicatos laborales que van a actuar casi como pequeñas milicias en este régimen comunista. Va a prohibir las tercerizaciones, los contratos a plazo fijo y los trabajos por hora, haciendo el mercado laboral completamente inflexible. Al hacer el mercado laboral completamente inflexible, lo único que se genera es ahuyentar la inversión, porque la gente asume riesgos al hacer empresa. Y esos riesgos, por lo menos inicialmente, pueden disminuirse contratando a gente que trabaje por horas, contratando a gente a plazo fijo para ver si el negocio funciona, contratando a personas que tercericen actividades para lograr disminuir el riesgo que impone una carga laboral tan alta. El derecho laboral, en general, lo que hace es afectar las posibilidades de las personas de trabajar en lugar de beneficiarlas con trabajo. Mientras más estricto el derecho laboral, menos incentivos para contratar gente existen y menos empleo hay en una sociedad. Esta forma de derecho laboral lo que va a terminar haciendo es reduciendo los salarios y reduciendo los empleos. Y aquí pone un ejemplo maravilloso y es la trata de personas. Dice que los venezolanos que han venido al Perú sufren de trata de personas, que son maltratados, que son casi tratados como mercancía. Y la respuesta es, ¿de dónde han salido esos venezolanos? Han salido huyendo, despavoridos, de un lugar en donde se instauró un régimen como el que él propone. Entonces es un triste ejemplo porque casi que uno podría leer entre líneas que lo que va a pasar con los peruanos es que vamos a terminar huyendo de esta pesadilla orwelliana para poder buscar un futuro en un lugar donde no se pretende esclavizar a las personas. Habla de que la remuneración laboral tiene que ser fijada por ley, habla de que los empresarios no pueden ganar más de 20 veces de lo que gana el empleado peor pagado de la empresa en la que estén. ¿No es cierto? Entonces, hay una regulación inclusive de la estructura de costos. Este individuo cree que va a poder, con un grupo de burócratas, gestionar todas las empresas privadas del Perú a bajo sueldo, además. ¿No es cierto? Es, como les digo, absolutamente falaz. La lógica del mercado nos permite deducir que la gente siempre va a querer estar mejor. Y entonces, ¿por qué países como Cuba o como Venezuela tienen que hacer esfuerzos para que la gente no se vaya de su país? Por medidas como esta. Es absolutamente iluso, risible, ridículo, tonto, absurdo, pensar que poniendo toda esta clase de restricciones, el Estado va a poder ser un mejor prestador de servicios que el privado. Dice que el sistema privado de pensiones es una forma de esclavitud moderna. No explica por qué, pero que va a desaparecer para dar paso a un sistema público de pensiones. Dale a la siguiente. ¿Cuál sería la política exterior? Básicamente, denunciar todos los tratados, menos aquellos que sean con la Bolivia de Evo Morales, si Correa vuelve al Ecuador con Correa, con los Kirchner, con Cuba. Tiene frases elogiosas de
de estos presidentes o dictadores en su plan de gobierno y salirse de todos los centros, de la jurisdicción de todos los centros de resolución de conflictos entre inversionistas y estados, ¿no es cierto? Como el CIADI, como el CNUDMI. Claro, el problema es que estos centros no permiten que uno se salga así por así. Tiene que denunciar el tratado con 2 años de anticipación. Y hasta que no se salga del tratado el cual lo fuerza a participar del centro, sigue estando sujeto a este. Y las inversiones realizadas durante el periodo en el que estuvo vigente siguen estando sujetas al centro. Entonces, sencillamente lo que pasará es que dirá, el Perú ya no participa del sistema internacional de inversiones. Los inversionistas dirán, el riesgo país del Perú se fue a las nubes. No volvamos a hacer una inversión en el Perú. Y demandémoslo porque van a poder demandarnos ante el CIADI para que pague indemnizaciones millonarias. De forma tal que Perú no va a poder tener ni un activo en el exterior, pero que se lo van a poder embargar. Es efectivamente la destrucción del sistema que ha permitido de manera librecambista tanto desarrollo en nuestro país a propósito de la inversión privada. Dale la siguiente. En materia educativa, y esto ya escapa de pronto del fenómeno económico, solamente lo quería mencionar porque tiene una lista económica importante. Propone incrementar de 3.5% del PBI a 10% del PBI el presupuesto en educación. Estamos hablando de que hoy por hoy el Estado peruano tiene un presupuesto que es más o menos del 25% del PBI, ¿no? Si él pretende que el sector educación pase de 3.5 a 10%, y como vamos a ver también que el sector salud pase de 3.5 a 10%, nos queda solo 5% del presupuesto para las demás actividades del Estado. Si él quisiera lograr estos incrementos sin afectar el presupuesto de las demás actividades estatales, entonces tendría que subir el presupuesto del 25% al 40% del PBI, lo que es una locura. Manteniendo los mismos niveles de ingreso que a la fecha ha tenido el Perú, que ciertamente con estas políticas no van a tener, de ninguna manera. Entonces, ahí se da uno cuenta de la falacia económica en la que incurre este señor, y es una típica falacia socialista. Es pensar que la riqueza está ahí, que la gente no genera riqueza, que los empresarios no generan riqueza y que es su rol repartirla como quien reparte una torta. No se da cuenta que con estas medidas lo que va a generar es que la recaudación se desplome. Y así le asigne el 10% del PBI a la educación, ese 10% va a ser infinitamente menor que el 3.5% que hoy se le asigna. Fuera de, y lo menciono como nota al pie de página, este fenómeno ideologizante a lo Gramsci que quiere lograr. Quiere hacer que el sistema educativo forme revolucionarios que conduzcan sus esfuerzos al engrandecimiento de la patria. Es decir, quiere que las escuelas a donde los peruanos mandamos a nuestros hijos sean centros de adoctrinamiento comunista. Pasa a la siguiente. ¿Cuál es su postura sobre los medios de comunicación? Aquí menciona el legado de Lenin y Fidel Castro, ¿no? Dice, gran razón tenía Lenin cuando manifestó que la verdadera libertad de prensa en una sociedad solo es posible cuando está libre del yugo capitalista. Es decir,
Él cree que no debe existir libertad de expresión. Él cree que los medios de comunicación, bueno, ellos, Castillo y Cerrón, medios de comunicación deben de estar al servicio del partido porque son una herramienta educativa. Y entonces va a prohibir no solo la concentración de medios, que sería el menor de los males, sino que va a regular el contenido de lo que pueda transmitirse por los medios. Esto es gravísimo porque altera el funcionamiento de la economía. Y altera el funcionamiento de la economía porque la economía, en una gran parte, se basa en la información que se va transmitiendo a través de distintos canales, entre ellos los medios de prensa, de cuáles son las preferencias de las personas. Sin la posibilidad de que la comunicación fluya en el proceso de mercado, se restringen las ideas, se restringen la empresarialidad. Entonces, aquí vemos que se atenta además contra la individualidad, porque la opinión de las personas tiene que estar al servicio del Estado y tiene que estar al servicio del partido, y no al servicio de los individuos. Los individuos pasamos a ser servidores del Estado y no los servidores públicos, servidores de los individuos. Dale la siguiente, por favor. Finalmente, ¿qué dice de cómo enfrentar la pandemia? El plan de gobierno no dice nada de cómo enfrentar la pandemia, que es, yo creo, la principal causa de preocupación social y económica actualmente en el país. La excusa que han dado es que el plan de gobierno se terminó de escribir antes de que la pandemia está ahí, pero lo cierto es que se presentó en el Jurado Nacional de Elecciones bastante después de que la pandemia haya tenido ya un impacto notable y lamentable en el país. Todos los demás planes de gobierno de todos los demás candidatos, incluyendo el de Keiko Fujimori, que lo pone prácticamente al inicio como el asunto más fundamental que debe abordar, tratan acerca de cuáles son las medidas que van a tratar de implementar para lograr inmunizar a la población lo antes posible y conseguir una atención médica que no tenga las características paupérrimas que actualmente tenemos en el país. Él ha dado dos frases alentadoras. La primera es que va a convocar de manera decidida a los mejores médicos del Perú, con esta clase de ofertas que quiere hacer del 80-20, me imagino, para hacer una cruzada en conjunto y a partir de ahí estructurar un trabajo, ¿no es cierto? Es decir, no tiene plan. Y además va a llamar a los empresarios transnacionales, a estos a los que les quiere quitar hasta los calcetines, para ver cuál es su amor a la patria y si pueden comprar vacunas o algo más. Es decir, el plan de este señor, de estos señores, se basa en un sinfín de falacias económicas. Se basa en hacernos creer que esta vez, a diferencia de todas las otras veces, un régimen comunista puede funcionar. Se basa en negar la historia y se basa en negar la esencia del ser humano, que es responder a los incentivos que tenemos delante de nosotros. ¿Cuáles van a ser los incentivos si tenemos un gobierno como el de Castillo? Los incentivos van a ser para muchos irse del país lo antes que puedan, porque todo el esfuerzo que estamos construyendo va a ser hurtado por el voto a propósito de un gobierno que se instalará para quedarse. Quedo a su disposición para las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Guillermo. Y antes de, bueno, pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat, pero yo quería aprovechar también para mencionar un detalle. Estas estatizaciones o nacionalizaciones, como ahora están comenzando a llamar los voceros de Perú Libre, ¿no? Ellos ya han comenzado a decir que no van a expropiar nada, sino que van a nacionalizar, ¿no?
hay un detalle muy curioso. Muchos señalan que este plan de Castillo podría no funcionar y en las próximas elecciones se podrían corregir. Pero si un gobierno como el de Perú Libre plantea establecer empresas estratégicas o empresas estatales en sectores estratégicos, de hecho, están suponiendo que no le van a regalar ese ingreso o esa empresa o la administración de esos recursos al siguiente gobierno, porque todos los demás partidos, de acuerdo con el planteamiento de Perú Libre, son corruptos y obedecen a intereses de transnacionales. Dicho esto, ¿cuán real sería de que detrás de esta intención de apoderarse de los recursos estratégicos vía empresas nacionales está justamente la justificación para permanecer en el poder de manera indefinida? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que Cerrón es un comunista, leninista, y como bien dijo Lenin, salvo el poder, todo es ilusión. El poder se toma por la fuerza, si es necesario, por los votos, si es posible, y está ahí para mantenerse. No olvidemos que en la Rusia comunista el secretario del partido era Stalin, pero no era el presidente. Entonces, Cerrón, al decirnos que Castillo va a ser el presidente y que él va a ser el secretario general del partido, lo que nos está diciendo es que el partido es el que va a gobernar. Y al proponer la descentralización, lo que nos está diciendo es que el presidente no va a tener tanto poder, sino las regiones. Ahora, las regiones van a responder naturalmente al partido. Entonces, él lo que está buscando es una estructura claramente leninista, es el modelo leninista de represión, además de los medios de comunicación, de represión de la oposición y de la nacionalización de los medios de producción. Entre expropiar y nacionalizar no hay una gran diferencia. Es quitarle para que el Estado lo provea directamente o quitarle para que el Estado se lo dé a alguien a quien claramente le va a decir qué es lo que tiene que hacer con los bienes. Entonces, no hay ninguna diferencia entre decir que un bien va a pasar a manos del Estado para luego pasar a las manos de un empresario peruano en un acto de claro mercantilismo que decir que va a quedarse en el Estado como tal. No nos dejemos engañar. Ahora, yo creo que el presidente Vizcarra es nefasto. Vizcarra nos dio una lección inmoral al cerrar el Congreso tratando de aplicar una facultad que no le correspondía, ¿no? La denegación fáctica respecto del nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, se trató de una facultad que al presidente no le correspondía y a pesar de eso cerró el Congreso. Entonces, en el Perú, yo creo que mañana 2 de estas ideas trasnochadas van al Congreso, el Congreso tendrá que negarse y Cerrón podrá cerrar el Congreso y Castillo gobernará como un dictador hasta que convoque a elecciones. Y en elecciones ya sabemos cómo piensan los comunistas. No importa quiénes votan, decía Stalin, importa quiénes cuentan los votos. Entonces, enfrentamos un riesgo muy severo a la libertad de las personas si este señor llega al poder. Gracias, Guillermo. Ahora queremos darle la palabra muy brevemente, por favor, les pedimos concisión a el señor Rabetino Flores. Levantó la mano. ¿Tiene alguna pregunta? No, creo que la ha levantado por error. Ah, por error. En todo caso, Vincent creo que sí la ha levantado conscientemente. Vincent, ¿estás por allí? Me pareció ver que habías levantado la mano. Sí, estoy por ahí. Sí, había levantado la mano. Quería preguntar, pero no estoy seguro. No sé hasta cuál punto, porque muy a menudo comparamos la situación actual en Perú con la situación de Venezuela en 1999, pero
veo una diferencia, es que tengo la impresión que las cajas del Estado están vacías. Es decir, que este año y medio de pandemia y la gestión catastrófica del mequetrefe de Vizcarra ha dejado las cajas vacías. Y por lo tanto, pero puedo equivocarme totalmente, ¿eh? Me lo indican después, pero por lo tanto va a ser complicado que los primeros meses o primeros años del régimen eventual de Castillo puede darse el lujo de despilfarrar en regalo para comprar las voluntades populares y que rápidamente un eventual gobierno de Castillo podría ser confrontado directamente a una realidad cruda y dura, es que no hay dinero, que no hay manera de regalar y que no tendrá el tiempo de comprar las voluntades de la gente como lo pudo hacer Chávez en Venezuela. Pero no sé si me equivoco. Yo creo que sin duda no va a tener un entorno favorable como el que tuvo Chávez cuando entró al poder, por varios motivos. El primero es que Chávez era un militar y venía de haber cosechado dentro del militarismo venezolano a todos sus compinches para lograr que cuando llegue al poder tenga su respaldo. Yo creo que ciertamente Castillo va a tener mayor resistencia por parte de las Fuerzas Armadas porque representa además al enemigo que las Fuerzas Armadas han tenido durante la década del 80, un enemigo además vil y encarnizado. Sin embargo, yo creo que no es necesariamente cierto que no vaya a contar con dinero, ¿no? Si este señor entra, cierra el Congreso y empieza a lanzar medidas populistas, puede terminar haciéndolo con plata ajena. O sea, no te olvides que una cosa es que tú tengas Venezuela, seas el dueño de la empresa petrolera, y entonces te vaya llegando el dinero todos los meses del petróleo que exportas porque tienes la suerte de ser uno de los países más ricos del mundo y empiezas a regalar ese dinero para comprar adeptos. Esa es una fórmula. La otra fórmula es decirle a la empresa que está vendiendo alimentos que no puede cobrar tanto por los alimentos, subir los impuestos, estatizar la banca, a lo Argentina, tirarse los fondos de las AFPs, digamos, con esas cuantas medidas tienes para hacer un despilfarro de unos cuantos años. Y cuando el dinero ajeno se acabe, pues ya la gente estará como en Venezuela. Los que puedan irse se irán, 6 millones de venezolanos en el exterior, 1 millón de ellos en Perú, y los que no vivirán en la igualdad que en efecto logra el socialismo, ¿no? Que es la miseria equivalente para todos. No sé si hay alguna pregunta, Martín. Sí, hay un detalle. Perú Libre viene repitiendo durante mucho tiempo, y en las redes también se recoge eso por sus seguidores, que la derecha ha gobernado los últimos 30 años. No sé exactamente qué cosa es la derecha en el Perú porque no tenemos un partido de derecha, ¿no? En primer lugar, no tenemos ni siquiera ideólogos que se autoproclamen ideólogos de derecha, pero ¿consideras tú que lo que se ha venido aplicando como política económica en el país en los últimos, digamos, 20 años, después de Fujimori, en el siglo XXI, corresponde a lo que se podría llamar de una manera quizás no tan ortodoxa, pero digamos generosa como derecha? ¿Cuál crees tú que es la política económica que se ha seguido en el Perú en los últimos años? Yo creo que la política que se ha seguido en el Perú en los últimos años es una política que se inició con una apertura al mercado y que se volvió un sistema ciertamente mercantilista en el sector formal y
de libre mercado en el sector informal sin las reglas de propiedad que exige el libre mercado para operar. Es decir, yo creo que hemos tenido un sistema mixto, porque tú tienes una gran parte de la economía peruana actuando en el sector informal, que le da la espalda a todas estas regulaciones estatales que este plan de gobierno trata de volver, digamos, gigantescas, enormes, ¿no es cierto?, lo que va a terminar generando una informalidad aún mayor, y un grupo de empresas que han competido en el mercado y que han soportado una gran presión fiscal, pero con regímenes regulatorios que no necesariamente se han dado en beneficio de todos, ¿no? Yo la verdad es que creo que la regulación tiende a ser más favorable al regulado que al consumidor. Dicho esto, yo creo que a pesar de todo, ese sistema que podría llamar de un capitalismo mercantilista o de un capitalismo informal, una mezcla de ambos, ha generado que el Perú reduzca su extrema pobreza de más del 50% al 20%. Es decir, en 30 años hemos sacado al 30% de la población de la extrema pobreza. Vaya que eso es un logro, ¿no? Es decir, la gente podrá decir, este sistema no ha funcionado. Bueno, cuando la Constitución del 79, que para personas es además una constitución que trataba de fomentar o de proteger a la aristocracia de la oligarquía peruana, cuando esa constitución, que era absolutamente controlista y que respondía en realidad a lo que el gobierno militar del general Velasco había dejado como rezago, que es decir, una serie de empresas públicas proviendo los servicios de toda índole a la población, teníamos más del 50% de la gente en pobreza. Hoy el centralismo que vive el Perú, 11 millones de habitantes en Lima, de 32 millones de habitantes, responde a esa situación de empresas públicas que forzó a la gente que vivía en extrema pobreza a venir a vivir a Lima haciéndose una casa mediante invasiones. Esas preferencias reveladas lo que nos revela es que el Estado, cuando tuvo la oportunidad de controlar la economía, lo hizo pésimo. Entonces, quien me diga, oye, en 30 años no hemos salido de la pobreza, en realidad lo único que le podría decir es que es inmune a la data, ¿no? Hoy en día uno puede ver que cualquier indicador nos revela que la Constitución del 93 es mejor que la Constitución del 79. Puede uno revisar PBI, puede uno revisar cuánta gente puede ir al colegio, puede uno revisar muertes no violentas, puede uno revisar propiedad de automóviles, puede uno revisar cuántas casas, títulos de propiedad se han dado, puede uno revisar cuántas empresas hay, cuántos empleos formales, cuántos empleos informales. El índice que se quiera revisar nos va a revelar que esta Constitución sin duda ha representado un desarrollo. El hecho de que el Estado peruano pueda endeudarse para tratar de combatir esta pandemia a 100 años, yo estoy en contra del endeudamiento público, pero el hecho de que el Perú pueda endeudarse a 100 años nos revela que la gente ve con cierta estabilidad macroeconómica al país. Que claro, lo que tengamos es un Estado que sea absolutamente ineficiente en el gasto y la gestión del dinero que le ingresa, es otro problema. Si alguien me dice, ¿por qué no hemos sacado más pobres en los últimos 30 años? La respuesta es porque no hemos reducido lo suficiente el Estado. Pero esa sería la respuesta que te puedo dar a esa pregunta. Si uno ve la Constitución en cifras, si yo alguna vez escribí una columna para el diario El Comercio o para el diario Expreso, no me acuerdo, sobre ese tema, va a ver que no hay un solo índice medible en donde la Constitución del 93 no haya sido superior a la del 79. Antes de hacerte otra pregunta respecto de Perú Libre, te quiero hacer una pregunta sobre, para evitar que Perú Libre nos condene nuevamente a un ciclo de miseria y de emigración,
¿qué debería de ofrecer? ¿Cuál crees tú que debería de ser por lo menos una propuesta económica que debería de hacer Fuerza Popular? Porque hasta donde yo he visto, el programa de Fuerza Popular es bastante populista, es bastante derrochador de recursos, habla de banco de materiales, habla de comisiones de desregulación de alto nivel con rango ministerial a 3 años. O sea, en lugar de hacer cosas muy rápidas y simples, crea una burocracia que se va a enquistar, obviamente, porque esa comisión no va a terminar en 3 años, ¿no? Habla de reflotar COFOPRI, que puede tener algunas cosas, digamos, ventajosas en el pasado, pero que después simple y llanamente cayó prácticamente en la inoperancia. ¿Qué debería de proponer una medida que debería de proponer Fuerza Popular para poder, digamos, ofrecer a la población peruana un horizonte de mejoría, ya que estamos en un contexto de crisis? Yo creo que es difícil darte una medida, porque todas las medidas que yo te puedo proponer como correctas, creo que ningún candidato las adoptaría, porque hoy en día la gente lo que quiere es que le digan que de una u otra manera el Estado va a intervenir para mejorar su situación. Lo cierto es que si mucha gente ha nacido y se ha hecho adulto durante el imperio de la Constitución del 93, ha vivido además una bonanza del Perú que hoy ha decaído y no tiene la capacidad de la retrospección que tenemos los que somos un poco mayores, que hemos vivido una época mucho más oscura. ¿Qué medidas propondría yo si estuviese en los zapatos de Keiko Fujimori? La verdad es que la primera medida o lo primero que ofertaría es que sea como sea, al precio que cueste, la población tiene que estar vacunada a diciembre de este año o en febrero del próximo. Esa me parece que es una propuesta concreta que tiene que firmar cualquier candidato. No importa cuál sea el precio, porque si hay dinero en las arcas estatales, en eso se debe gastar. Lo segundo es que los peruanos no se van a morir por falta de oxígeno, no se van a morir por falta de camas UCI. Y si se tiene que gastar una fortuna del fisco, y por último establecer un impuesto extraordinario a la solidaridad por una única vez en época de pandemia, como si estuviésemos en una guerra, pues que se va a tener que cobrar y la gente lo va a tener que pagar. Pero que la gente no se va a seguir muriendo por la ineficacia, la inoperancia y la indolencia de los funcionarios estatales, es algo que yo ofrecería y firmaría en sangre mañana si fuese ella. Bien. Eso demuestra, digamos, que sin dinero, no podemos tener, digamos, una capacidad de respuesta frente a un reto de salud como se decía hace un año, donde se decía que primero la salud, después la economía, y lo que hemos visto es que al destruir la economía no tenemos capacidad para atender las medidas de salud. Y hay una pregunta que nos acaban de enviar, un comentario, pregunta, te lo voy a leer. Keiko, nos señala Stephanie Santa Cruz, dice, debemos lograr que todo aportante tenga derecho a una cuenta individual de pensiones, sin perder de vista que para aquellos cuya pensión alcance niveles extraordinarios, deban colaborar de manera solidaria con quienes menores recursos logren obtener. ¿Esta medida no es expropiatoria? ¿Qué opinas tú de esta propuesta? Es una medida populista, digamos. Digamos, Keiko no es la primera opción de nadie, ¿no es cierto? Estamos aquí porque Keiko representa la posibilidad de seguir viviendo en un régimen que admite la libertad económica y admite la libertad individual y va a ser democrático y va a irse dentro de 5 años. No porque tenga un plan de gobierno que haya sido escrito por Milton Friedman, ¿no es cierto? Entonces, esta medida es claramente populista. Ahora, si tú me dices, yo como aportante de AFPs, tienes 2 opciones, o que el 10% que todos los meses te vamos a descontar de tu sueldo, más comisiones, 12%, el 80% sea tuyo y el 20% lo vas a tener que regalar
a alguien que no tenga pues la suerte que tienes tú de ganar la cantidad de dinero que tienes tú y demás. O te vamos a quitar todo tu fondo. Bueno, ¿qué me queda? Sin duda, no hay nada que pensar, es un no-brainer. ¿Es populista? Sí. En realidad, entre eso y que me digan que la tasa del impuesto a la renta a las personas naturales ha subido en el porcentaje que le das de tu fondo a otro, es lo mismo. Es subir el impuesto a la renta. Pero una cosa es subir el impuesto a la renta y otra cosa es decir cuánto es lo máximo que te puede pagar tu empleador. Otra cosa es decir que tú no tienes derecho a un fondo de pensiones individual. Entonces, sin duda, entre dos males, digamos, uno es un rasguño, el otro es prácticamente Es un zapazo. Exactamente. Claro. Bien, Guillermo, ya nos hemos excedido con largueza del horario. Te agradezco, en nombre del Centro de Ilustración Republicana, esta exposición tan interesante, tan concisa y al mismo tiempo tan clara, ¿no? Porque en este primer paneo que hiciste de la Constitución, y bueno, aquí no hay una pregunta, sino un comentario. Mencionaste que se pretende cambiar la Constitución porque es individualista. Y sin embargo, yo que también he vivido los 70s y los 80s, cuando hubo, me acuerdo, el fenómeno del Niño, el año 83, bajo el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, se creó un impuesto de solidaridad para la reconstrucción. Pero las personas no tenían capacidad para poder enviar donativos de manera particular. Sin embargo, lo que hemos presenciado en los últimos 30 años ha sido, creo yo, aún con esta Constitución, o gracias a esta Constitución, diría yo, que nos hace reconocer nuestra capacidad individual, un fenómeno de solidaridad impresionante, ¿no? Cuando hace unos años los supermercados en menos de medio día se quedaron sin agua, ¿no? No recuerdo exactamente la fecha, pero recuerdo que nadie encontraba botellas de agua. ¿Y qué era? Que la gente había comprado grandes bidones de agua para enviarlo a las poblaciones afectadas, ¿no? Lo que hemos presenciado en estos últimos 30 años es más bien individuos con una capacidad de solidaridad impresionante. ¿Tú qué opinas? ¿Es quizás de repente, por mi casa la gente es así buena gente, o los datos, digamos, macro indican que sí hay una especie de solidaridad privada mucho más eficiente y mucho más rápida y efectiva gracias a la Constitución o a las normas de apertura de mercado que tenemos? No, sin duda hay mucho más capacidad de actuar de manera organizada y las empresas y los individuos han realizado colaboraciones importantes. No olvidemos que al inicio de la pandemia Credit Corp donó 100 millones de soles, Intercorp donó plantas de oxígeno y demás. Y toda esa solidaridad se hace a pesar del Estado y no gracias al Estado. Es decir, si el Estado hubiese permitido que el sector privado participe y colabore en el marco de la pandemia, probablemente no estaríamos en la situación calamitosa en la que estamos. El sector privado ha hecho mucho, pero pudo haber hecho mucho más, y justamente por eso digo que el gran problema es el tamaño del Estado y el rol que se le asigna. ¿Por qué prohibir que los privados puedan traer vacunas? Sencillamente yo creo que es para no mostrar que el sector privado siempre será más eficiente que el sector público. Esa es la razón. Y claro, podemos tener planes como el de Cerrón, que para ocultar esa realidad lo que quieren hacer es desaparecer el sector privado y incrementar exponencialmente el sector público. Bien, muchas gracias, Guillermo, nuevamente. Y estamos advertidos. El Estado no le gusta que compitan contra él, ¿no? No quiere que, como has dicho muy bien tú, se haga evidente sus falencias y sus ineficiencias. Quiero invitar a todos los asistentes para el sábado. Tenemos a Raúl Bravo y a Lucas Gersi, dos abogados jóvenes que van a tocar el tema de la Asamblea Constituyente.
Y creo que allí ha habido una última pregunta sobre el Tribunal Constitucional. En esa sesión vamos a poder absolver también este tipo de interrogantes. Quiero felicitar a todos los asistentes por su lealtad, fidelidad a los eventos que estamos desarrollando. Ayer iniciamos este ciclo de entrevistas y conferencias y conversatorios, y los invitamos a hacer sus preguntas en los formularios de inscripción para poder hacerlas llegar previamente a los expositores, y también los invitamos a participar con sus preguntas en los chats después del evento para poder hacer quizás un post o una segunda vuelta, también con Guillermo, que todavía tenemos tiempo para seguir hilvanando, desarmando las falacias de los planes de gobierno y tratar, ese es el objetivo de estas reuniones, llegar a ser portavoces de la razón, del análisis desapasionado, y quizás los candidatos tomen nota y los votantes comiencen a preocuparse en realidad cuál sería el efecto de la decisión que vamos a tomar todos el 6 de junio. Muchas gracias, Guillermo. Por favor, les pido a todos que abran sus cámaras para tomar una foto, y mientras tanto, Guillermo, tienes 1 minuto para la reflexión final. La reflexión final es que cuando la política, cuando uno se ocupa de la política se ocupa de uno. Y es momento para ocuparnos de la política y luchar desde cada trinchera para poder salvar la libertad que tenemos, que es lo más preciado que podemos tener como individuos. Así que sin que yo sea y nunca he sido fujimorista, los invito a marcar la calle el 6 de junio, porque no hay ninguna otra alternativa. Bueno, muchas gracias, Guillermo, y a todos los presentes también. Los esperamos entonces el próximo sábado. Pueden seguirnos a través de nuestras redes en Instagram, en YouTube también, y en nuestro fanpage en Facebook, CIR, Centro Ilustración Republicana. Muchísimas gracias, Guillermo, y hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches. Gracias.